buenos días. Y bueno, de antemano agradecidos con Dios por este tiempo, esta oportunidad en la que juntos podamos ser instruidos en la palabra de Dios. Esa parte es gloriosa para hoy, para los hijos de Dios. La instrucción que proviene de nuestro Padre Celestial. Pensando en las fechas que vivimos, estamos todavía en enero, ¿verdad? Domingo 25 de enero. Y este 2026 ha iniciado con un sentido interesante que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Yo creo que todos, cuando estaba terminando el 2025 o iniciando el 2026, empezaron a pensar: ¿y qué vamos a hacer este año? ¿Y cómo nos vamos a comportar, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros planes, nuestros propósitos? En fin, cualquier cantidad de pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? En los cuales espero que en el corazón de cada uno de ustedes, o en la oración de cada uno de ustedes, o en los planes y proyectos de cada uno de ustedes, hayan pensado en no dejar de congregarse, ¿verdad? Porque en la congregación, amados, del cuerpo de Cristo, es donde somos edificados. Y yo soy el fruto, digamos, de esa decisión. Un día, un 1 de enero, platicando precisamente en casa de David y Laura, cuando vivían en Texcoco, estábamos platicando los hermanos ya en el recalentado. Nunca fuimos alcohólicos, no había tema de, es que estabas crudo, por eso lo decidiste. Pero estábamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Y el primer pensamiento que empezó a permear en la mayoría de nosotros era: vamos a congregarnos. A partir del 2021 empezamos a congregarnos, y esto ha servido para que podamos experimentar. Del año 2001 nos empezamos a congregar, y les decía, esto ha servido no para que conozcamos una religión, no para que seamos formados en una carne o en un modelo de hombre que sea bueno, sino para conocer a Cristo. Para conocer a Cristo y para saber lo que Él ha hablado y Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Para este 2026, dentro de estas oraciones que hacemos, y yo creo que tú debes imaginarte que nosotros como pastores, pues estamos siempre orando y preguntándole a Dios y diciendo: Señor, dirígenos, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿No? ¿Hacia dónde? No solamente como el principio de copiarle a Salomón, ¿verdad? De decir: Señor, dame sabiduría para poder instruir a tu iglesia, dame sabiduría, Señor, para poder edificar el cuerpo, dame sabiduría, Señor, para ser parte de esta iglesia que tú dijiste, ¿verdad? Que tú formarías, construirías y edificarías. Cuando Dios nos da esta gracia, porque no es otra cosa sino gracia, nos ponemos los pastores y pensamos: bueno, Señor, ¿qué haremos? Y la palabra que nos dio, y espero me permitan hablarles como si fueran Tierra Nueva. Nosotros somos, mi esposa y yo, pastores en Tierra Nueva, y que nos permitan hablarle con la confianza que les hablamos, ¿verdad? A nuestra congregación, que sabemos que todos somos parte de una sola congregación, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, y que podamos ser, ¿verdad?, inclusivos en lo que estemos, o incluyentes en la palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Y esta palabra comienza diciendo el Señor: aprovechen bien el tiempo. Así de sencilla es la palabra. Y mi pregunta es: si hacemos una evaluación de nuestros días, ¿hemos aprovechado bien el tiempo? ¿Entendemos el principio de aprovechar bien el tiempo cuando se trata de las cosas espirituales? Así que en esta clase, porque no es una predicación, sino es una clase, es una enseñanza que tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, ¿se vale levantar la mano? De verdad, por favor, pregunten. Tenemos aquí 3 expositores expertos en la palabra que nos apoyarán, ¿verdad?, para todas las cosas y dudas que se puedan expresar o manifestar a raíz de lo que vamos a escuchar. Así que aprovechando bien el tiempo tiene connotaciones muy, muy interesantes. El Señor nos dio este verso, Efesios 5, 14 en adelante, y dice: por lo cual, dice, despierta, o despiértate tú que duermes. Principio importante, y anotemos, ¿verdad? El Señor está hablando a una iglesia que está dormida. Cuando habla de despiértate tú que duermes, ¿verdad?, continúa diciendo y te levantaré de los muertos. No está hablando de gente inconversa, está hablando de gente que ahora es hijo de Dios, ¿verdad? Gente en la cual ahora Dios habita, pero que siguen viviendo en una condición como si Dios no les habitara.
siguen viviendo en una condición donde necesitan ser empujados por un legalismo religioso para hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Entonces, despiértate tú que duermes, y te levantaré de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando empezamos con esta parte del verso, nos damos cuenta que el Señor está hablando a una iglesia que necesita ser despertada, una iglesia que necesita entender lo que sucedió después de la cruz, lo que Cristo consumó para que nosotros como cuerpo, porque también hoy tenemos que empezar a establecer, por supuesto que ustedes saben esto, la iglesia no es un edificio, ¿verdad? La vida cristiana tampoco es religiosa, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y si somos prácticos, podríamos decir que la cabeza, amados, es la que dirige al cuerpo a lo que tiene que hacer. Algunas de las personas que son disciplinados, hablaremos un poco de disciplina, es porque su cabeza, ¿verdad?, les disciplina para que el cuerpo se ejercite, por ejemplo. O su cabeza les permite entender la condición del cuerpo necesario para alimentarse mejor. O su cabeza les revela la importancia de ser puntuales en las cosas que Dios ha hablado por ellos, en poner por encima y más importantes las cosas que son eternas y no las que son perecederas. Y así es entonces, ¿verdad? Esta realidad en la que estamos en Cristo ahora debe ser revelada en nosotros. Y dice entonces, y te alumbrará Cristo. Hoy tenemos que hablar de congregaciones completas, amados, que tradicionalmente han sido alumbradas por la ley, o han sido alumbradas por los profetas, ¿verdad? O han sido alumbradas por la religión. Y el principio básico es que sepamos, nos alumbrará Cristo. Quiere decir que Él va a revelar la identidad que tenemos como hijos. Él nos va a afirmar en la nueva condición que tenemos, que bíblicamente se llama la nueva naturaleza en la que hoy nos movemos. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y dice entonces, y nos alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andéis, para que no anden como necios, sino como sabios. Y aquí hay dos diferencias, ¿no? Yo diría rápidamente, en el contexto en el que nosotros nos movemos, en el que somos edificados, el necio, dice la palabra de Dios, es aquel que no oye ni conoce a Dios. Mas el sabio es el que hoy puede expresar la vida de aquel que hoy le ha dado la vida. El sabio es aquel que puede discernir, ¿verdad? Y decir, esto proviene de Dios y esto no. Pero dice que si andamos como sabios, podremos aprovechar bien el tiempo, y esta es nuestra parte medular del verso. Y dice, porque los días son malos. Yo creo que hoy todos estamos convencidos y seguros que no satanizamos las redes sociales. Sin embargo, en ellas podemos encontrar una realidad de cómo se ha multiplicado la maldad. Las redes sociales nos han servido para informarnos de cómo los días son malos. Y hoy podemos empezar nosotros las utilizamos. Yo uso redes sociales, no les vengo a decir que esté prohibido, pero tenemos que usar las redes sociales para aprovechar bien el tiempo, para que de ellas busquemos, entendamos y aprendemos lo que ahí alguien ha aportado que sirva para la edificación del cuerpo. Por lo tanto, entonces, no seáis insensatos, sino entendidos, amado, muchas gracias, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que vamos a ver algunas características rapidísimas de qué significa una iglesia que está adormecida. Dice, una iglesia adormecida tiene forma de ser una iglesia piadosa, pero no puede ser piadosa porque no ha entendido la vida que de Cristo ha recibido. Dice, vive pensando en el pasado o en las consecuencias del pasado y no puede entender al Cristo que le ha dado vida y que se le ha revelado, es decir, se ha manifestado como su Señor, como su Rey. Dice, tiene conocimiento, pero no logra ser transformada. Y creo que por aquí podemos empezar a darnos cuenta, ¿verdad?, que nuestra manera de creer es una manera de creer que está siendo a lo mejor conforme a un conocimiento intelectual. Podemos tomar la palabra de Dios. Creo que ustedes saben y hemos oído gente que ha estudiado mucho la Biblia, y esta misma gente puede decir en un punto, no entiendo nada de ella, no sé lo que Dios está hablando, o puede incluso por su misma cosmovisión o entendimiento de las cosas interpretarla de una manera incorrecta.
Por eso era importante resaltar, el que alumbra hoy el entendimiento de los hijos es Cristo. No es Moisés, no es la ley, no es lo antiguo, sino es lo nuevo que Él consumó para nosotros después de su crucifixión. Así que es una iglesia adormecida, está invirtiendo tiempo solamente en un conocimiento, pero no es transformada. Hoy la iglesia, amados, solamente necesita transformación que proviene de la vida del Hijo de Dios que habita en nosotros. La transformación no significa que yo, siendo un hombre malo, ahora me convierta en un hombre bueno. Que yo, siendo un hombre infiel, ahora me convierta solamente en un hombre fiel y que siga siendo yo. Sino que la transformación es que yo quito, ¿verdad? Se muere mi vida y con ella toda mi condición, y hoy empiezo a expresar, a vivir una nueva vida que es Cristo en nosotros. Una iglesia adormecida pierde el enfoque, se dedica a hacer cosas, ¿verdad? Cosas tú te las puedes imaginar que hacen las iglesias, pero nada de ello está apuntando hacia Cristo, amados, hacia el Cristo que nos ha resucitado. Una iglesia que está adormecida, amado, hace actividades, pero ignora el propósito eterno de Dios. Sigue pensando que hay un propósito para ella como individuo, pero no que es un propósito de Dios. Una iglesia adormecida se forma, amado, a través de la expresión de la instrucción o de la disciplina expuesta por el castigo, por la reprensión, ¿verdad? Y esa parte también la vamos a estudiar un poquito más. Por último, entonces, una iglesia adormecida está distraída, no discierne los tiempos. Ok, ya iremos viendo más a fondo algunos de los términos. Cuando hablamos de tiempos, que también habla el verso, que aprovechemos los tiempos, tenemos que darnos cuenta que la Biblia describe de dos formas el tiempo, o habla de dos tipos de tiempo que son muy, muy comunes. El tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronos es el marco general donde ocurren todas las cosas, es decir, este equivale al tiempo del hombre, a nuestro tiempo, a nuestro reloj y a las cosas que hacemos en él. El tiempo se manifiesta como la vida diaria, el tiempo transcurre todos los días en nuestro trabajo, en las cosas que estamos construyendo, donde estamos invirtiendo el dinero, donde estamos pensando en dejar una herencia o incluso estamos tratando de dejar un legado. Dice, en este tiempo es donde buscamos hacer lo nuestro, digámoslo así. En el Salmo 90, verso 12, dice la palabra de Dios, en esta oración de Moisés nos invita a entender que nuestra vida es limitada, porque dice, enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días. Es necesario, amados, que nos demos cuenta que tenemos esta gracia de vivir en el cronos, pero debemos darnos cuenta que como hijos de Dios estamos llamados para expresar el kairos. El tiempo kairos de Dios dice, este no es un tiempo que pasa, ¿verdad? No es un tiempo que se cronometre, digámoslo así, sino es el tiempo donde Dios se revela, ¿verdad? Es un tiempo donde Dios señala la oportunidad que tenemos para recibir una nueva vida que es Cristo en nosotros. Es el momento donde Dios expresa el amor al mundo por medio de su Hijo. Es el tiempo entonces que se puede entender como una intervención divina. Cuando hay una intervención divina se conoce como el kairos que Dios se está presentando. En Mateo 1:14 en adelante dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la primera connotación que el Señor dice que el tiempo se ha cumplido? Es decir, el tiempo representaba que Dios había enviado el Salvador al mundo, y dice también entonces, es momento de arrepentirnos, amados, y de creer en el evangelio. Pregunta importante, ayúdenme con esto para que participemos. ¿Alguien sabe qué es el evangelio? Correcto. Ahora entonces ayúdenme a entenderlo. Si nos quedamos con esta definición, que fue con la que nos enseñaron a todos, es la que también la Biblia dice eso, pero una buena nueva no me dice nada.
¿qué dice una buena nueva? Si yo soy una persona que por primera vez estoy escuchando que hay un evangelio del reino que se acercó cuando vino el Hijo del Señor a la tierra, y empiezo a pensar entonces, esa buena nueva, si yo tengo un matrimonio que está roto o en problemas, digo, esa buena nueva la voy a acomodar a que mi matrimonio se restaure. Si yo tengo hambre, amados, voy a decir, esa buena noticia significa que Dios va a darme de comer, ¿verdad? Si soy pobre, significa entonces que Dios me va a cambiar y ahora voy a ser rico. Y nosotros le hemos acomodado y le hemos puesto a esa buena nueva, a esa definición primaria que tenemos, la necesidad que hay en la realidad del hombre natural, llamémosle así. Y le hemos acomodado ahí, bueno, es una buena noticia, yo necesito ¿qué? Pues ahí voy a acomodar la buena noticia. Pero es necesario que entendamos que el evangelio, amados, cumple la promesa que Dios hizo para cada uno de nosotros. El significado correcto del evangelio es que el Hijo de Dios vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros también demos nuestra vida por Él. Porque la vida que recibimos, nosotros no tenemos dos vidas. Nosotros morimos, dice la palabra de Dios, morimos a esta vida. Y el evangelio es que esa buena noticia es que ahora tenemos una vida nueva en la cual vamos a tener una expresión completamente diferente. Y cuando las cosas vienen por añadidura a los hijos de Dios, empezamos a ver que cuando Cristo está en nosotros, las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Dice, el evangelio es la promesa cumplida de Dios de venir a habitar en nosotros. Esto es muy viejo pensarlo, pero vale la pena mencionarlo. Antes de Cristo, Dios visitaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí entienden ese principio? Dios visitaba, ¿verdad? Y hablaba por medio de los profetas. Después de Cristo, ahora, amados, Dios habita. Entonces, a los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, Dios ya no nos visita, sino Dios nos habita. ¿Qué significa eso? Que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, donde Él administra, ¿verdad? Donde Él edifica, donde Él construye, donde Él se manifiesta. En Hebreos 10:16 dijo el Señor, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, es decir, en Cristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ahora, tenemos una Biblia que tiene 2 testamentos y que la estudiamos y que en toda ella encontramos la aparición del Hijo de Dios. Toda ella nos revela, ¿verdad? En un momento solamente era un anuncio y en la segunda parte o después de la cruz vemos que el anuncio se cumplió en Cristo. Ahora, de manera muy particular, creo que hay un versículo que es clave en la vida de los hijos de Dios, en la vida de todos aquellos que nacimos después de la cruz. Porque yo siempre me he hecho esta pregunta: si la cruz vino a cambiar todo, porque el Señor vino a dar su vida ahí por nosotros y para habitar en nosotros, ¿por qué muchas personas que nacimos después de la cruz estamos siendo edificados como si Él no hubiera hecho eso, como antes de la cruz, como todavía esperando que suceda lo que Él prometió? Pero Él lo cumplió en la cruz, amados. Si les digo, hay un verso que para mí es medular y me gustaría mucho que también para ti lo fuera, y es Gálatas 2:20. Dice el Señor, ahora, digámoslo todos juntos, a ver si lo pudiéramos poner. Ahora ya no vivo yo. Dígalo fuerte, ya no vivo yo. Una vez más, ya no vivo yo. Otra vez, ya no vivo yo. Y cuando te salgas este día tienes que ir caminando diciendo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y esta es una realidad que transforma todo nuestro entorno. Esta es una realidad que debe romper, amado, toda cadena que nos quiera regresar o atar a una religiosidad o a una enseñanza leudada donde Él no se está manifestando. Ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿cierto? ¿Verdad? En la humanidad del hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso, insisto, amados, es medular. Necesitamos todos los días decir, ya no vivo yo. Cuando nosotros renunciemos a ese gobierno que hemos tenido de nuestra mente, de nuestra voluntad, y se la entreguemos a Él, experimentaremos cosas gloriosas. Por eso podemos decir entonces, amados, que en Cristo se encuentra el mejor esposo. ¿Cuánto lo creen?
el que está en Cristo es nueva criatura, lo voy a ver más adelante. Pero entonces podemos empezar a decir, en Cristo, yo soy esposo. Y si Cristo vive en mí, como dice el verso, como es mi realidad espiritual, la cual no puedo negar porque fue una obra consumada que por gracia se me asignó, ¿verdad? Porque no es, te lo mereces, te lo doy. Pagaste el precio, te lo doy. Hiciste lo que tenías que hacer, te lo doy. No, dijo el Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Verdad? Esto no proviene de sus esfuerzos ni de lo que ustedes creyeron, sino que Dios nos lo ha dado. Y también es otro término que podríamos empezar un poco a desmenuzar. ¿Qué significa, verdad? La gracia, porque si nos hiciéramos una vez más la pregunta, yo les digo rápido, ¿qué significa la gracia? La mayoría me diría un don inmerecido, ¿cierto? Un regalo que no merecíamos. Pero esa es la razón por la que nos llegó. Pero eso no es lo que significa la gracia. La gracia es que el Hijo de Dios vino a habitar en nosotros. La gracia es que nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él viniera a habitar en nosotros. La gracia es que en la condición en la que estábamos, Él nos amó y se entregó por nosotros. La gracia es que hoy tenemos acceso a una vida nueva, amados, y que la podemos vivir si creemos lo que Dios dice de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que en Cristo está el mejor esposo, tenemos que creerlo. ¿Los hombres lo creen? ¿No? ¿Los veo tan dormidos? ¿Le suben al micrófono? ¿Le subo yo? ¿O le suben ustedes un poquito a la voz? Amados, ¿de verdad ustedes pueden creer que en Cristo está el mejor esposo? Cuando el esposo entiende su identidad, empieza a expresar la vida de Cristo. Ya no vive Él, ya no vivo yo. Ya no soy como antes era, ya no ando en el trago, no porque me tuvieran que educar. ¿Sabes? Cuando pasamos a un punto interesante donde hablamos acerca de la nueva naturaleza ahora va a determinar nuevos pensamientos que van a producir nuevas acciones. La nueva naturaleza no es educar al viejo. Si tú tienes un perro y un gato en tu casa y eres alguien que sabe educar, ¿no?, a los animales y le enseñas a ladrar al gato, el gato puede ladrar, pero cuando pase un ratón, el gato se va a ir sobre él y el perro se va a echar a correr. Su naturaleza siempre, amados, va a aflorar. Y hoy necesitamos darnos cuenta de eso, cuando la naturaleza aflora en nuestra condición de vida. Cuando realmente sucede algo y en lugar de que se manifieste o se haga visible el Cristo que ahora habita en nosotros, el que dice que todo lo que andamos en este cuerpo lo vivimos en esa fe y en esa realidad, salga a la luz cuando hay una situación en nuestra vida. No que salga el viejo hombre, no que salga el león rasurado, no que salga aquel que solamente le han limado los colmillos con tanta religiosidad y tanta prohibición, sino que salga el Cristo amado que ha sido formado y que habita en nosotros. Por eso el mejor esposo está en Cristo, y este hombre es un hombre que ama a Dios. ¿Sabes? La Biblia dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor. Pero nosotros en el lenguaje puede ser que no nos quede muy claro el significado del temor, pero sencillamente significa, amados, que honramos a Dios, obedecemos a Dios, cuidamos nuestra vida para que Dios no sea vituperado, cuidamos nuestra vida para que en cada acción que salga de un hijo de Dios, Él sea exaltado, Él sea glorificado. Así que entonces, el mejor esposo es un hombre que ama a Dios, es un hombre que ama su casa, que es honesto, que es responsable, que es fiel, que es amoroso, amados, que es cercano a su casa, que está interesado en el desarrollo de sus hijos, amados, que es un proveedor que no falla en las cosas porque es Cristo el que vive en él. Si es el hombre común y natural o el cristiano carnal, ese se la va a pasar en el no puedo, me hizo falta, en el cada vez que se meta a orar, en lugar de arrepentirse, como dice el verso, va a decir: Señor, la mujer que me diste. Ahora el mismo principio se aplica para entender que en Cristo está la mejor esposa. Es exactamente lo mismo. Si la esposa expresa a Cristo, amados, las cosas transcurren de una manera diferente en la casa. Si la esposa manifiesta su naturaleza, la nueva naturaleza, la de Cristo, no la naturaleza caída que era pecaminosa, no la naturaleza humana que gobierna con cosas que aprende del mundo, sino la naturaleza nueva que proviene de Cristo,
que expresa el amor, la gracia, ¿verdad? Y la fidelidad del Señor, las cosas serían diferentes en el hogar. Entonces tenemos que empezar a entender, en Cristo está el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor yerno, la mejor suegra, el mejor lo que pienses, porque ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive Cristo en nosotros. Expresar a Cristo, amados, no es imitar el comportamiento de Jesús. ¿Se acuerdan que antes decían, ¿y qué haría Jesús? ¿Y cómo sería? ¿Verdad? ¿Y cómo debe ser? No se trata de imitar a Jesús, se trata de manifestar la vida que tenemos dentro, porque Él vive en nosotros. No se trata de hacer como Cristo, sino se trata de dejar que Cristo haga a través de nosotros. Es diferente, ¿verdad? Pero tiene punto, pero construye, pero nos da sentido que como hijos debemos transicionar, no podemos quedarnos en esta condición religiosa cómoda que nos permite seguir haciendo lo que nosotros queremos, seguir tratando a nuestra familia como queremos, seguir, fuera de diseño, porque cuando estamos en Cristo podemos manifestar el diseño. Todo proviene de la naturaleza que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Si es la de la carne, carne serán las cosas. Si es la del espíritu, espíritu serán las cosas. Hay 4 términos que para mi punto de vista, amados, son términos que han retrasado el avance en el entendimiento de la iglesia. 4 términos que han retrasado el avance en la expresión del Hijo de Dios en el cuerpo que es la iglesia. Y estos son: soy colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. ¿Han oído eso? Históricamente se estuvo enseñando en las iglesias como una característica o el carácter de los hombres. Pero si nosotros estamos en Cristo, no podemos escondernos. Yo puse de esta forma: son términos en los que el hombre natural se excusa para seguir teniendo un comportamiento que le dé ocasión de pecar. Así de simple. Entonces a la iglesia no podemos seguirle diciendo, es que eres colérico, es que eres sanguíneo, flemático, melancólico. No, eso fuimos. Y también tiene que ser una realidad de nuestra vida, lo que antes fui y lo que ahora soy. Lo que antes fui es lo que el hombre natural era, el que estaba separado de Dios, el que fue destituido de la gloria y como herencia adámica siguió así. Pero ahora los que hemos sido constituidos como hijos de Dios, debemos empezar a manifestar otra realidad y otra expresión. Si Cristo vive en nosotros, como lo hemos acabado de leer, tenemos que entender que todas las cosas han cambiado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amado, todo lo anterior son cosas. Todo cambió. Todo cambió, y también en el cambio todo fue hecho nuevo. Tú necesitas, iglesia amada, empezar a vivir en la novedad de vida que Cristo trajo a nosotros. No seguir viviendo en la condición de la iglesia religiosa, caída, dormida, que no entiende lo que Dios está hablando, que viene el domingo porque, no sé, pero se viene a dormir, viene, oye la palabra, pero la palabra le entra por un oído. Y ya dijéramos que le entra por un oído, ni siquiera le entra, amado. No le entra ni le sale. Es una palabra que es como, los de mi generación entenderán, como cuando queríamos subir el palo encebado, que se resbalaba todo, era imposible. Necesitamos entender que ahora como hijos amados, andar en las cosas nuevas significa que al estar unidos con Cristo como personas, tenemos una nueva experiencia de transformación. Y esta es una transformación radical, que significa dejar todas las cosas de la vida pasada e involucrarse ahora en todas las cosas que tengan que ver con la vida nueva que Cristo preparó para nosotros. Por eso podemos decir esta realidad: en Cristo está el mejor Hijo de Dios, en Cristo está la mejor iglesia, porque es la iglesia que es comandada por la cabeza, que es Cristo, porque es la iglesia, amados, que es gobernada por el Espíritu Santo, porque es la iglesia que es capaz de producir fruto.
Porque la iglesia de pronto, si analizamos, perdonen, yo sí le hablo a mi congregación, vemos más obras de la carne que fruto del Espíritu. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No han oído aquella historia de una familia que están esperando que lleguen los pastores a comer a la casa? Y antes de que lleguen, el señor está acostado viendo la tele, ¿no? Los hijos están peleando en su recámara, todo está deshecho, la señora está corriendo y llamando: vengan, cállense, ya no griten, levántense, limpien, van a venir los pastores. Porque nos hicieron creer que teníamos que aparentar o presentar que teníamos una vida bonita, ¿cierto? Una vida que aparentara o que pareciera. Pero cuando entonces entendemos nuestra realidad, la condición ya no es vamos a prepararnos, porque al final la mamá sentó al esposo, a los hijos y les dijo: oigan, por favor, nada más les pido, media hora que estén aquí los pastores, pórtense bien. Ustedes se imaginan a Dios diciéndonos: pórtate bien media hora nada más, para que salgas en la foto, ¿verdad? Para que cuando haya un aniversario y tomemos la foto de la iglesia, estés ahí y digas: yo soy cristiano. Decir yo soy cristiano tiene una connotación de entender que soy hijo, no que soy religioso, no que tengo una tradición familiar, sino que soy hijo. No soy nieto ni sobrino de Dios, soy hijo de Dios. Y Dios, amado, disciplina a sus hijos. Así que quiero terminar, perdónenme, me quedé muy corto con la enseñanza, pero hay 4 principios interesantes donde podemos entender la condición de los hijos de Dios. En la Biblia encontramos 4 términos para definir el nivel de comportamiento de los hijos de Dios. El primero es el tecnón, ¿ok? El segundo es el tecnión, el tercero es el huios y el cuarto es el teleios. Es importante que los escuchen, me voy a ir rapidísimo. El tecnón dice es aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es un tecnón. No hizo nada, solamente nacer, ¿verdad? Es hijo por nacimiento y ahora tiene la identidad, ha nacido. En Juan 1:2 se dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados tecnones, que significa hijos de Dios. Se refiere a hijos que son hijos por nacimiento, no por formación. Hijos ahora que, enfatiza que son hijos recién nacidos, que aún no tienen madurez, pero que van a ir en un constante avance. En la obra de la cruz, después del Hijo de Dios, un hijo tecnón recibe la identidad de tecnón por gracia. No necesitó nada más. Porque la identidad, amados, se recibe por gracia. Somos hijos de Dios por gracia. Y eso es algo maravilloso. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnones, es decir, de que ya hemos nacido de Dios. Tecnón dice: soy hijo porque nací de Dios. Y esta debe ser también una realidad en nuestras mentes y nuestros corazones. En este principio debemos creer, amados, en lo que Dios dice de nosotros, no lo que nosotros creemos o decimos de nosotros, que sería hablar de nuestra tradición o de nuestra religión, sino hablar de la realidad espiritual que Dios ha concedido por gracia a nuestra vida. El siguiente término es el tecnión, y dice: este tecnión es el que está siendo formado, es decir, ya tiene edad, ¿verdad?, para empezar a ser disciplinado. Es un hijo pequeño todavía, pero que está en un proceso de formación, que está bajo cuidado, pero Dios necesita disciplinarlo. El apóstol Juan dice en su primera carta 2:1: hijitos, hablando de tecnones, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Juan está hablando, amados, en diminutivo porque sabe que son pequeños, pero habla también de una realidad o un término de afecto, de manera afectuosa. Dice: está expresando dependencia, cuidado, formación y disciplina. Ahora, la disciplina antes de Cristo era diferente que la disciplina después de Cristo. Y esto también tenemos que estar entendidos. La disciplina después de Cristo, amados, es formación interior. Y se produce por gracia. La palabra bíblica para disciplina es la palabra paideia, y dice: esta palabra implica que vas a ser disciplinado, vas a ser educado,
vas a ser formado en una realidad espiritual nueva, vas a ser corregido con un propósito de expresar ahora tu nueva naturaleza, y Dios lo va a hacer en amor porque es un Padre amoroso. No es la disciplina después de la cruz, no es un desprecio, amados, es un trato amoroso, no es un castigo, no es una manera a lo mejor de irritante de corregir el comportamiento de los hijos. En Juan, ya leímos, ¿verdad? Bueno, Juan, 1 Juan 1, 2, 28 dice: hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tenga confianza, para que en su vida no nos alejemos de Él para ser avergonzados. El tecnión entonces es un hijo que está siendo formado. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo habla a los Gálatas y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque hay un propósito para ustedes. Cristo tiene que ser formado en ustedes, pero no tiene que ser formado en una condición de dolor, no tiene que ser formado en una condición de obligación, sino debe ser formado en una expresión de una naturaleza que ya habita en nosotros. Después sigue el huíos, dice: este ya es una persona adulta, una persona que ha oído y entendido su formación y que expresa ahora lo que de Cristo se ha formado en él. Y creo que esa debería ser la condición en la que nos encontramos hoy como iglesia. Tenemos muchos años oyendo la palabra y debemos ser estos hijos maduros que ya somos capaces de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El huíos es un hijo maduro que está representando al Padre, ¿verdad? Es el hijo que representa las cosas de Dios. Segunda Timoteo 2:24 dice: porque el Hijo de Dios del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable, es decir, debe ser entendido de lo que está enseñando y de lo que está expresando. Romanos 8:14 dice: porque todos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos somos huíos, estos somos maduros, estos somos entendidos de la identidad y naturaleza que tenemos y podemos expresar con libertad, amados, la vida de Dios. No está enfatizando nacimiento, sino madurez. Alguien que ahora ya tiene función. Es el hijo, dice, que conoce el corazón del Padre. Es el hijo que expresa y representa el carácter del Padre, el que lo da a conocer y el que tiene autoridad para hacerlo. Entonces, ser huíos, amados, solamente representa que hemos entendido nuestra realidad espiritual, que hemos crecido, es decir, más bien, que Cristo ha crecido en nosotros, ¿verdad? Que menguamos todos los días para que Él crezca. Y el último que quiero explicarte, amados, es el teleios. El teleios es el hijo que todavía no se hace realidad al 100%. Es decir, es el hijo que se está formando en el cuerpo que es la iglesia. El teleios, dice, es aquel que expresa la plenitud de la formación de Cristo. En este ya se formó. Es la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que no está dormida, que expresa madurez, ¿verdad? Que sabe que en Cristo está segura, que en Cristo está completa, que si en la cabeza habita toda la plenitud de la deidad, también el cuerpo debe expresar y vivir bajo esa gracia de expresar la plenitud en ello. Es una iglesia que nos lleva, amados, a caminar en una realidad espiritual que, aunque la carne no la quiera aceptar o no la pueda entender, cuando es una realidad en el espíritu, empieza a hacer algo que se convierte en una vida diaria que brilla con la luz de Cristo. Efesios 4:13 dice: no vamos a cansarnos ni a desesperarnos, porque todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No habla solamente a que todos creamos lo mismo, sino que todos conozcamos, que todos experimentemos, que todos hagamos visible, ¿verdad?, de lo que de Dios hemos creído y de lo que Dios hoy manifestamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces habla, ¿verdad?, de un conocimiento que nutre, un conocimiento que es alimento, un conocimiento que transforma, un conocimiento que construye. No es intelectual, sino es una expresión diaria de nuestra vida. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra vida está diseñada para que glorifiquemos a Dios.
Nuestra vida está diseñada, amados, para que cuando el hombre viejo muere, podamos vivir en esta plenitud que en Cristo ya tenemos. No sé si algunos, bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Si todos los de aquí son papás, pero el propósito de entender la paternidad y de cada uno de nosotros, no sé si tú lo has pensado, pero yo nunca quise que mi hijo conociera a lo mejor las bajezas que había en mi corazón, o la pobreza que había en mi mente, o la manera mala que tenía de tratar a mi esposa. Siempre los protegimos, ¿verdad? Porque queríamos que los hijos vieran a los papás, pues, teniendo una comunión, ¿verdad? Una buena intimidad, una buena relación, aunque era aparente. Pero ahora en nosotros esa apariencia se quitó la máscara y se convierte en una realidad. Y lo que nuestros hijos deben ver y deben expresar es la plenitud del Padre que habita en cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos amar de nuestro prójimo, de nuestro hermano, al Cristo que habita en ellos y que se manifieste en ellos. Nosotros debemos de respetar en nuestros hermanos al Cristo que los habita y al Cristo que se está manifestando, amados. No es nada más una cuestión moral, sino es espiritual. El Cristo que habita en cada uno de nosotros merece, ¿verdad?, ser tratado con honra, merece ser tratado con dignidad, merece ser amado. Termino diciéndote esto, faltaron algunas cosas importantes, pero bueno. Dios, amados, necesita una iglesia que esté despierta, no una iglesia dormida. Una iglesia dormida es una iglesia que no entiende nada, es una iglesia que invalida todo lo que Dios hizo, es una iglesia que pretende llegar al cielo por sus propias obras, porque no entiende nada, o sea, está perdida. Dios necesita que nos despertemos, que salgamos de ese letargo espiritual en el que nos hemos sometido, porque hace saber algo: el espíritu que recibimos no necesita consejería, no necesita ser construido ni edificado, porque la Biblia dice puntualmente que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos ahora es el que mora en nosotros. Así que si ese mismo espíritu mora en nosotros, te digo algo, todos deberíamos tener el mismo sentir, el mismo actuar, el mismo pensar, el mismo propósito eterno, la misma realidad espiritual, porque hemos confundido tanto que creemos que Dios opera o trabaja diferente con cada uno de nosotros. Ah, es que a mí el Señor me da esto. Ah, no, es que a mí me da... No, es un espíritu, es una dirección, es un propósito, es una fe, es un Señor, es un plan, es una iglesia. Así que tenemos que empezar a cuidar, ¿verdad? Nos insiste, aprovechen bien el tiempo. El tiempo cronos es el tiempo en el que producimos, está bien. Pero cuando llega la oportunidad, dice Eclesiastés que tiempo y oportunidad nos acontecen a todos. Es decir, Dios nos da a todos la misma chance, ¿verdad? Dios pone el piso parejo para todos sus hijos. Así que nunca digas, es que el hermano está más bendecido, es que no. Tiempo y oportunidad nos acontecen a todos. Pero si la iglesia está adormecida, el tiempo de su visitación no va a poder recibir el recurso que necesita para edificar, para construir y para expresar a Cristo en todo lo que haga. Así que bueno, perdón, faltó mucho, quedaremos en una pausa para la próxima vez, donde tengamos que hablar de que para que la iglesia aproveche bien el tiempo tiene que ser una iglesia entendida, tiene que ser una iglesia disciplinada, tiene que saber que somos llamados a involucrarnos en el negocio de nuestro Padre, no en el negocio del hermano, sino en los negocios del Padre nos es necesario estar. Póngase de pie para que terminemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya me fui de filo y no preguntamos. ¿O alguna duda al respecto? ¿Alguien duda de la capacidad del Espíritu Santo, del poder de la obra de Cristo en nosotros? ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien cree que el yo humano es más poderoso que el Espíritu Santo que nos habita? No, gloria a Dios. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos hace caminar, Señor, en una dirección de entender que debe ser una iglesia homogénea.
Una iglesia, Señor, que tú dijiste, y yo mismo edificaré mi iglesia. Y si tú estás construyéndonos como iglesia, porque la iglesia no habla de edificios ni tampoco de multitudes, sino habla de personas en las que tú habitas. Gracias te damos, Señor, porque hoy somos entendidos. Porque hoy la palabra no se nos resbala ni se entra por un oído y sale por el otro, sino que la palabra, Señor, nos fortalece, nos construye, nos alumbra, nos da entendimiento, Señor, nos da acción. Nos ayuda, Señor, a tener esta expresión. Y hoy podemos aceptar y recibir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, y yo correspondo a ese amor entregándome también a Él, para que Él viva en mí, para que Él haga su voluntad en mí, para que Él exprese su gobierno en mí, y mi casa, mis hijos, mi esposa puedan recibir toda la gracia, Señor, que tú has puesto en cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Padre, por los pastores, Señor, por la iglesia, por palabras de vida. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos habla con dirección y con autoridad. Para ti la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos. Amén. Así que vayan y coman esa torta rápido para que podamos empezar lo más puntuales posibles. Que les vaya